Ayer en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe se vivieron momentos muy interesantes en los que se puso en evidencia una serie de verdades fundamentales. Se trata del testimonio de Pablo Hernán Sierra. Aquí un resumen. Las reveladoras e incómodas respuestas de Pablo Hernán Sierra. Ayer en el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe declaró Pablo Hernán Sierra, quien fuera miembro del bloque Metro y posteriormente comandante del bloque Cacique Pipinta de las Autodefensas Unidas de Colombia. Su declaración, como la de Juan Guillermo Monsalve, es de gran importancia, pues dio lugar a las acusaciones y a la operación de fraude procesal y soborno que ha derivado en este juicio contra Álvaro Uribe. Como lo hizo en la entrevista que sostuvimos él y yo en agosto de 2011, en su declaración de ayer, Sierra reiteró los orígenes del bloque Metro a mediados de la década de 1990 y afirmó que cuando quiso declarar sobre la participación de los hermanos Uribe Vélez en ese grupo, fue excluido del sistema de justicia y paz. También sostuvo que como consecuencia del ataque del ELN a la hacienda Guacharacas, se desencadenó la violencia paramilitar en el nordeste antioqueño y se produjeron varias masacres en el municipio de San Roque. Según Sierra, en ese grupo paramilitar también participaron los hermanos Gallón Henao y Villegas Uribe, quienes crearon paralelamente la Convivir El Cóndor, que contó con la licencia del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe. Sierra inicialmente estuvo en el Centro de Formación Paramilitar de Cristales, fue informante de la Cuarta Brigada del Ejército y se involucró en la financiación del grupo a través del cartel de la gasolina. Para ello, empleó válvulas para extraer gasolina del oleoducto de Ecopetrol que pasa por la hacienda Guacharacas. Al final de su testimonio y ante la pregunta del abogado Lombana, Sierra aseguró haber conocido al acusado personalmente y haberlo encontrado en 2 oportunidades. Muy incómodo. ¿Usted conoce a Álvaro Uribe, señor Sierra? Sí, claro. ¿Cómo ¿En lo va a dónde? conocer? ¿Ah? ¿Pero lo conoce personalmente? 2 veces lo vi personalmente. En una, en el año 95, después de que yo fui candidato a la alcaldía de Santo Domingo, perdí por 13 votos. En un almuerzo en el restaurante Los Recuerdos en la avenida Colombia, Medellín, pero eso no tiene presentación hablar más de eso. Y la En segunda esa vez que época lo usted vi, era candidato a la alcaldía, señor Sierra. sí, eso ¿cierto? cuando eso no había paramilitarismo, ni él Ok. tenía que ver con todavía no habían surgido el bloque Metro, ni yo estaba en la Ok. autodefensa tampoco. Yo Su estaba en mi señoría, política ese y en mi negocio. de la defensa, no tengo más preguntas. Muchas Y gracias. lo volví a ver en el 9 del domingo. Señoría, 9 de no febrero tiene del ningún sentido. Ya quisiera solicitarle que cumplamos los rigores procesales de la Doctor, audiencia. le está respondiendo su pregunta que si No, lo conocía señoría, no, la personalmente. pregunta es clarísima y contestó. Si quieren un discurso de contestando la una segunda. persona contra el defendido, que es totalmente violatorio de las normas procesales, pues sigamos, señor Sierra, y lo escuchamos. Pero me parece bueno, que hay que perdón. respetar mínimamente la Perdón. formación. Perdón, doctor Lombana, hablar. no hay necesidad que sea grosero con la Administración de Justicia. Usted le hizo una pregunta y él estaba respondiendo. No es así. Yo no tengo por qué intervenir y tratar de callar al testigo cuando le está respondiendo su pregunta. Y No es es así, pero pues evidentemente nos estamos dando. Yo hice una pregunta, él la contestó. Cuando digo que he terminado mi interrogatorio, el testigo echa un discurso que no tiene ningún fundamento. Discurso no, yo había dicho que ya había terminado. Como cuando le dije en la ocasión pasada, señoría, lo digo con profundo y sincero respeto, que la presentación del entonces fiscal no dijo presunto ni eventual, porque me tomé la molestia de revisar el audio varias veces y esa palabra no existe. Pero yo me callé precisamente por respeto a la Administración de Justicia, el que conservaré en todas mis audiencias, señora juez. Siempre el despacho siempre se ha referido a presuntas víctimas como procesado
¿Por qué decidió la organización instalar esa válvula en la hacienda Las Guacharacas? Porque había la facilidad para tanquear los carros, para llenar los carrotanques. Esa válvula, el tubo pasa ahí a la ribera del río Nus y cerca ahí pegaba la autopista, entonces no entran los carrotanques un poco ahí donde está a la ribera pues, del río Nus. Y ahí los llenábamos en la noche y ya los carros de la autopista que pasaban no veía que no estaba ahí, porque eso era hacia un poquito, no muchos metros tampoco, porque eso no es lejos, eso es cerca de la autopista. Para la instalación de esa válvula en la hacienda Las Guacharacas, ¿sabe a quién se le pidió autorización por parte de la organización a la que usted pertenecía? No, nosotros no pedimos autorización si el Estado éramos nosotros allá. No escuché la respuesta, doctora. Que nosotros no pedimos autorización, doctora, pues a nadie. El Estado era la autodefensa, el bloque metro era el que mandaba en esa región. ¿Qué quiere decir usted de que el bloque metro era el que mandaba en esa región? Pues era el Estado dentro del Estado, como ha ocurrido en este país y como está, donde hay organizaciones, mandan las organizaciones, el Estado no manda, que mandan son las organizaciones. Si es el ELN, y si son los gaitanistas, son los gaitanistas, y si es disidencias, pues son las disidencias. Donde estén estos grupos, tiene el fusil, pone las condiciones. Y los campesinos tienen que obedecer al grupo que esté en la región, y o si no, serán los objetivos militares. Dice usted en una de las respuestas iniciales que la hacienda Las Guacharacas era de la familia Uribe. Concrétele a la audiencia a quiénes se refiere. Al expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso, ya después ellos vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos. Ya después de que hicieron todo, después de que ocurrió todo lo que ocurrió, ya que la vendieron, pero ya cuando ya había pasado todo. ¿Qué quiere decir usted después de que había pasado todo? Cuando se funda ese grupo Metro y cuando queman la finca Guacharacas. Cuando queman esa finca, después eso tiene otro trasfondo. No, la verdad, don Pablo Hernán, si repite la respuesta porque no queda clara, no sé si vocalizar mejor o acercarse. Gracias. Usted manifestó también en su respuesta que el expresidente y su hermano Santiago Uribe vendieron esta hacienda Las Guacharacas para lavarse las manos. ¿Qué quiere decir usted con esa expresión? Esa fue la pregunta que fue objeto de la objeción y que no prosperó. Proceda, señor Pablo Hernán. Por los hechos que ocurrieron allá en esa finca, pues para nadie sabe en secreto que esa finca fue el asentamiento del primer grupo paramilitar que llegó allá, que fue al mando de alias Filo, que tenía 30 hombres, y en su momento el jefe inmediato de esos 30 hombres, que era alias Filo, era Luis Villegas, era el jefe máximo de esa organización, quien el presidente Uribe en el año 1996, 18 de noviembre, resolución 42-378, fue la personería jurídica que le dieron a la Convivir el Cóndor, autorizada por el presidente Uribe siendo gobernador de Antioquia. La base de la Convivir en San José del Nus fue a un costado del restaurante del Bar Ganadero, que es una propiedad de esa familia de toda la vida, y ahí fue la oficina de la Convivir. Ahí conocí yo a Juan Monsalve en el año 1996. Ya arranca la amistad mía pues con Juan, y ya con Juan yo me vuelvo a encontrar
cuando a mí me sacan de allá, yo me vuelvo a encontrar prácticamente, ya es aquí en la cárcel, aquí en Cómbita, como en el 2011, ya después estuvimos juntos en Itagüí y ya arranca toda esta historia, que es donde yo ya le doy la entrevista al senador Cepeda. ¿Cuándo fue y quiénes estuvieron? Hay un video que es una reunión donde el expresidente Uribe estuvo presente en Puerto Berrío para el año, creo que 98, 99. Ajá. Estuvo en esa reunión, inclusive en esa reunión estuvo Don Mario, ahí hubo varios ganaderos, estuvo JL, el que era Pero era una reunión de la autodefensa. ¿Ah? ¿Era en ese momento una reunión de ganaderos o ya era una reunión con paramilitares? Pues era una reunión con ganaderos y paramilitares apoyando el proyecto de la autodefensa, que es que el proyecto de la autodefensa del bloque Metro nace prácticamente es en Puerto Berrío, porque los primeros 30 hombres que salen de Vuelta Acuña, una vereda que es de Puerto Berrío, al lado del batallón Calibío, y salen los primeros 30 hombres y llegan y ahí donde al mando de John Arcila, alias Filo, que fue el primer mando militar que tuvo el bloque Metro. Y él se asentaba era en la hacienda Guacharacas, y de ahí salían a hacer los operativos y de ahí salen las primeras masacres. Yo le estoy hablando de esto desde el año 96, del año 1996. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se conforma ese grupo? Porque la finca matan al papá de Uribe en el año 1983, el 14 de junio. Después esa finca la cierran. La cierran como 4 o 5 años porque allá matan un trabajador a Tobías, lo matan 2 guerrilleros del ELN, y después de que matan a esos guerrilleros la finca la cierran y la cierran como 4 o 5 años. Esa finca la vuelven a cerrar, la cierran como en el año 90 y la vuelven a abrir para el año 95, que ahí es donde ya lo cogen los hermanos Villegas, que siempre son los que han manejado pues esa región y esa tierra. Y allá en el año 95 es cuando queman la finca. Sí, señor. Yo conocí a Juan Pablo en persona, el comandante del ELN, todo, porque yo soy de esa región y fui el fundador del cartel de la gasolina allá. Y participé para la alcaldía en el año 1994 señor cuando Uribe se presentó a la gobernación. Sí, señor Sierra, el señor Juan Guillermo Villegas, que menciona como fundador del bloque Metro, ¿es el mismo grabado, el que está hablando con el senador Uribe? Sí, claro. Allá el hermano de Luis Villegas, que lo mataron en el año... A Luis Villegas lo matan en el año 2004. Luis Villegas lo matan el 5 de diciembre del año 2004. Y él era el primero, a él fue el que le dieron la personería jurídica de la Convivir el Cóndor. Que la oficina de Convivir el Cóndor era en el Bar Ganadero, en el Bar Ganadero que aún existe pues allá en la vía principal en San José del Nus. Y eso es de los Villegas, aún todavía es de esa familia, ese bar, y ahí era donde funcionaba el bar, la Convivir el Cóndor. Y la Convivir del Cóndor me prestaban seguridad cuando yo transportaba el combustible. Yo en la hacienda Guacharacas tuve una válvula de combustible, allá están pues, eso es muy fácil demostrarlo porque allá está la soldadura donde arregló el problema de la válvula Ecopetrol. Usted dice que tiene una USB con videos y pruebas. ¿Qué hay en esta USB? ¿Qué se ve en estos videos o qué se escucha en estos videos? Pues hay videos de declaraciones que ya han hecho, por ejemplo, Mancuso, que hizo Don Berna, que hizo el Tuzo Sierra, donde estoy hablando de... Yo lo que hice fue recoger, ¿qué hice yo? Resulta que yo escribí un documento que titula Manual y Ruta para la Paz. Y entonces... Ahí narro y cuento yo cómo se fundó y cómo se creó el bloque Metro y recojo todas las denuncias del expresidente Uribe. Todo. Inclusive hasta una denuncia que tiene él en España. Es una tesis de grados. Se llama Máster en Derechos Humanos, que fue presentada por el Francisco Simón Conejos en la Universidad de España. Crímenes contra la humanidad en Colombia, elementos para implicar al expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la justicia universal y la Corte Penal Internacional. Esa es otra prueba que yo adjunto aquí porque este documento que yo escribí, que titula Manual y Ruta para la Paz, hace parte de probatoria en la Corte Suprema. Señor Sierra, ¿quién era alias Tubo? ¿Tubo o no?
alias tú, era Luis Villegas, porque Luis Villegas en su época trabajó con la gasolina antes de llegar el bloque Metro. Yo entiendo por qué a usted lo llaman a declarar en varios, pues en los casos que tiene el expresidente Uribe por sus supuestos vínculos con grupos paramilitares, porque usted pues lo ha dicho en varias ocasiones. Pero en este caso específico de las supuestas presiones a testigos para que no realicen afirmaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿usted qué pruebas tiene? ¿Por qué lo llaman en este caso en específico? Pues me llaman seguros a ratificarme en lo que ya está dicho, en las pruebas que hay y en base a las dos sentencias, que ya estas dos sentencias son una parte probatoria muy grande para la Corte Suprema, decir que va a desvirtuar estas dos sentencias o decir que el abogado Jaime Granados va a desvirtuar dos sentencias que ya están en firme por la conformación del bloque Metro.